Volvemos del principio nuevamente, ¿no? Sí. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Pidiendo disculpas a todos nuestros queridos oyentes y también las personas que nos ven a través de Facebook Live. Hemos tenido hoy un poquito de problemas en cuanto a la tecnología, que bueno, en esta área tecnológica también se nos va un poquito de las manos toda esta situación, pero ya estamos una vez más en vivo a través de www.medimagenradio.net en este tema de hoy, el cual ya lo habíamos mencionado, pero una vez más les comento que hoy estamos hablando acerca de las conductas y la salud mental en tiempos de coronavirus. Sin duda, estamos en un tiempo complicado. Continuamos en la pandemia, estamos ya alrededor de 7 meses, pero es importante e ideal que nosotros sepamos llevar de la mejor manera toda esta situación que estamos pasando en esta época. Tenemos a nuestra invitada en pantalla, consta ya con nosotros, Brigitte Guayanay. Ella es psicóloga clínica y le damos una vez más la bienvenida, y también gracias a las personas que nos siguen sintonizando a pesar de los pequeños cuestiones tecnológicas que tuvimos hace un momento. Bienvenida, Brigitte, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, mucho gusto, encantada de poder hablar de este tema tan importante. Me presento, gracias Carla, un gusto estar en tu programa y poder dar un poco más de conocimiento. Como tú mismo ya lo has dicho, es algo muy esencial esta enfermedad, esta pandemia realmente nos ha tocado a todos adaptarnos mediante la situación que nos encontramos hoy en día y más que todo cómo nuestra salud mental se ha encontrado afectada. Y son temas muy importantes ya que derivan de todo lo que hoy en día lo estamos padeciendo todo el mundo. Así es, y por eso hemos tocado este tema también importante que va enlazado a todos de los que ya habíamos hablado anteriormente. Y para ya iniciar ya con este tema importante, no sé si nos puedes mencionar cuáles son las señales de tener un problema de salud mental. Bueno, existen varias señales de tener afecciones dentro de nuestra salud mental. Primordialmente son como cambios de alimentación, que uno ya por la fatiga, porque a veces se encuentra en la misma rutina, ¿no? El estar en casa, el estar encerrados, ¿no? Mediante esta pandemia, comenzamos a aislarnos, a sentirnos fatigados, a sentirnos inclusive estresados, inseguros, con temores. ¿Quién no va a estar con miedo? Obviamente al contagio, ¿no? Entonces es cuando nuestra salud mental también se está comenzando a estar afectada. Se sienten, por ejemplo, emociones o sentimientos de vacío. El ser humano en sí, la persona, comienza a sentirse esa impotencia de decir hasta cuándo nos vamos a seguir encontrando con esta situación que está afectando en la actualidad, hasta qué momento nuestros pensamientos, nuestras conductas comienzan a cambiar determinadamente, sentirnos confundidos, sentirnos molestos, estresados, irritados, inclusive llegar al punto de miedo, de inseguridades por toda la situación que se padece, tener cambios de humor irreverentes, tener pensamientos de que estaré bien, estaré haciendo bien las precauciones, estaré haciendo bien estas prevenciones, mi familia se encontrará bien, porque obviamente algunos tienen sus familiares no cercanos, están en otra parte y esas preocupaciones ya que la persona también comienza a sentir ciertos malestares, pensar inclusive en autolesionarse uno mismo, porque decir hasta cuándo voy a seguir en la actualidad en la que nos encontramos. Algunas personas no se adaptan a esta situación actual. También es necesario enfatizar de que la perspectiva conductual realmente ante las medidas de prevención de esta enfermedad del COVID-19, que es muy importante, ya que muchas personas lo afligen con esta epidemia que estamos sobrellevando. Las emociones realmente son aquellas que van a explorar en nuestra situación, ¿sí? Llega a ser un impacto muy evidente para las personas. Realmente tiene un origen de múltiples, ya que más o menos en estudios que se han realizado, casi el 80% de las personas se encuentran realmente en peligro de este contagio, porque igual existen también, como sabemos, la inconsciencia de ciertos jóvenes que por más que digamos la prevención, ¿no? De no mantenerse en contacto con otras personas, de
aislarse, de tener sus medidas de bioseguridad. Algunas personas inconscientes realmente no lo hacen y aún siguen con estas reuniones, siguen todavía en las fiestas, tantas situaciones que deberíamos nosotros evitar para que podamos salir de la situación que estamos viviendo hoy en día. Así es. Y sobre todo ese es el punto, ¿no? El punto que quisiéramos también tocar esta tarde acerca de la irresponsabilidad que hay por parte de ciertos jóvenes, pues recordemos que las personas vulnerables, pues son las personas que tienen sus enfermedades catastróficas, tienen nuestros abuelitos, incluso hasta nuestros padres. Entonces, podemos en este momento hacer una mención una vez más de ser responsables, de ser disciplinados y evitar exponernos demasiado. Yo sé que todos queremos ver a nuestros amigos, yo sé que todos queremos ver a nuestra familia, sin embargo, debemos tener un poquito de paciencia y sobre todo cuidarnos para cuidar a los demás. Y también en cuanto a este tema, pues, ¿cómo crees que esto tenga un impacto psicosocial? Todo lo que hemos mencionado en este momento. Bueno, como tú dices, es verdad, hacer un llamado también a la gente de conciencia, ¿no? De que realmente uno extraña a sus familiares, todos llegamos a extrañar a nuestros familiares, llegamos realmente, pero debemos ser conscientes, debemos ser responsables y debemos tomar esto como algo que está pasando realmente muy grave, en tomar conciencia de que no es de chiste, de que no es porque uno se va a contagiar, no voy a contagiar al resto, porque imagínense uno saliendo cuando llega a casa, nuestros padres se encuentran ahí, nuestros abuelos se encuentran ahí, nuestros familiares están ahí. Entonces, uno puede llevar este virus y los puede contagiar y tomar conciencia de la responsabilidad que es al salir de tu casa y al tener las medidas de bioseguridad. Dentro de la pregunta, Carla, del impacto psicosocial, ¿cómo ha excedido es la capacidad del manejo de la población, ¿no? Que se estima un incremento de la incidencia de los trastornos mentales, ya que es muy importante que el estado psicológico de la persona realmente se ha llegado a afectar de un 100% real. Imagínate, de un día al otro, cómo cambió el mundo. No es solo una parte, sino el mundo realmente se comenzó a adaptar a nuevas medidas, a nuevas estimas, ¿no? En las que nos encontramos. Es necesario reconocer las diferentes formas de vulnerabilidad de los distintas eh, que tenemos dentro de la población, en especial los géneros, como tú mismo decías, los adolescentes. No es que este virus solo afecta a los mayores, obvio, son más vulnerables la gente adulta mayor, obvio, pero todos estamos en riesgo a esta situación. Inclusive dentro del impacto psicosocial, imagínate cómo varias personas han perdido su trabajo y cómo es el trabajo ha comenzado también a ser un número de impacto de la persona a que se sienta mal, a que se sienta triste, de cómo sobrellevar el hogar. Ya sabemos que los recursos económicos también son importantes. El impacto de la salud mental dentro de esta epidemia generalmente es más marcado en las poblaciones que obviamente son de recursos menores, ¿no? Ya que ellos tienen un limitado hacia los servicios. Entonces, deberemos también enfocarnos en eso, en las crisis que se están viniendo hoy en día y realmente dar bastante conciencia y valorar que los que aún estemos, gracias a Dios, sin contagiarnos, valorar bastante nuestra vida, porque eso creo que es lo que es el impacto ahora, hoy en día, valorar la vida que tenemos y cómo le hemos sobrellevado. Es decir, mecanismos de cómo afrontar hoy en día lo que estamos llevando ante una situación muy importante, se podría decir, porque es así. Pero si bien algunas manifestaciones psíquicas o psicológicas, la respuesta es que este impacto psicosocial realmente se ve muy afectado a nuestra mente. Nuestra mente sabemos que juega mucho con nosotros. Nuestras conductas juegan bastante con nosotros. Si nuestra salud mental se encuentra afectada, obviamente también nuestra salud física en general, porque desde ahí, de la perspectiva del pensamiento, de cómo nosotros vemos al mundo y cómo el mundo nos va a ver, también nos vemos afectados. Inclusive aquí llegamos al punto de la autovaloración, porque nuestra autovaloración, por ejemplo, hay unas personas que se dejan a un lado, cogen y dicen, ¿sabes qué? Oh, otro día nuevamente en la casa, ya prefiero mejor no cambiarme, no arreglarme. A veces una persona se desvaloriza con pequeñas cosas,
porque uno no es de porque voy a salir, me voy a arreglar, sino uno tiene que arreglarse porque uno quiere para uno mismo. Muchas de las veces nos dejamos siempre a un lado. Algunos criterios para determinar, muy importante que también se ha afectado dentro del problema psicológico, son las emociones. ¿A qué llevan estas emociones como el miedo a ser infectados, a ser contagiados? Resultan también la ansiedad, acompañado de la irritabilidad, de la ira, del enfado, de por qué seguir a sí mismo, sintiéndonos eh, como encerrados, no poder volver al mundo en el que estábamos antes. Y es ahí cuando uno se pregunta, no valoré lo que tenía antes y ahora hoy en día tengo que aprender a adaptarme y a vivir como con las medidas de prevención, obviamente. Los efectos psicológicos también que se derivan son los cognitivos, que son como que, ¿qué pasará más adelante? ¿Seguiremos realmente en esta situación actual o habrá la cura, vendrá la vacuna? Porque todos estamos en vista de que llegue la vacuna y poder realmente protegernos mucho más. Obviamente, seguir con las medidas de prevención. Y como también hablamos de este punto esencial de los cambios conductuales, que son, por ejemplo, ya no, por ejemplo, hay algunas personas que comienzan también con el insomnio, comienzan sus cambios conductuales así, comienzan el aumento o pérdida incluso del interés o de la energía, como hablábamos anteriormente, el sedentarismo, problemas de convivencia, porque obviamente el estar viviendo bajo el mismo techo con la familia van a existir muchas problemáticas intrafamiliares, el no llevarse con el hermano, el tener ciertas dificultades con la mamá, con el papá, o inclusive problemas dentro de la propia pareja. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar eso, a que sabemos de que dentro de esta actualidad debemos sabernos comunicar. Muchas de las veces, Carlos, sabes que las comunicaciones dentro de la pareja, dentro del hogar, dentro de la familia, es muy importante. La comunicación asertiva es esencial en base a la actualidad que estamos viviendo. Porque imagínate que yo coja y me enoje con mi hermano, me enoje con mi mamá, estoy viviendo bajo el mismo techo de ella, tengo que ver las 24 horas y en enojarme y estar ahí, ¿quién se va a sentir mal? Ellos y yo también. Estoy apartándome, inclusive desde ahí comienzo a afectar mi malestar individual, personal. ¿Sí? Entonces me veo afectado. Hablamos de que las emociones son muy importantes. ¿Por qué? Porque todas las personas vamos a estar con estas emociones. Podemos deliberar un millón de emociones que se pueden encontrar: el miedo, la ansiedad, ¿sí? La irritabilidad, ¿sí? Y obviamente que se puede ser muy visible hoy en día. Así es importante tener ese lazo, ¿no? Esa conexión entre todos los quienes vivimos en casa, porque si uno está mal, todos vamos a estar mal, vamos a tener un ambiente un poquito denso, vamos a estar con mala cara, como se dice comúnmente, incluso no vamos a almorzar o merendar de la mejor manera. Y bueno, obviamente los problemas en casa siempre desencadenan también otro tipo de situaciones, pero también podemos comentar acerca de los efectos psicológicos que se determinan en esta epidemia. ¿Cuáles son ellos? Bueno, los efectos psicológicos que se determinan dentro de esto, uno de los que es el miedo a la reacción que produce el contagiarme, el miedo a, por ejemplo, a no tener trabajo, o algunas personas que se encuentran realmente ya no laborando, cómo consigo ese trabajo, qué hago para trabajar, qué hago para llevar, como tú sabes, el padre o madre, comida hacia el hogar, porque la situación económica realmente lleva a un estado de estrés a la persona. Podemos ocasionar que ciertos miedos que prolongan en la persona a veces son positivos como también son negativos. Dentro del miedo positivo vamos a hacer hoy una diferenciación para que nos puedan entender a qué me refiero yo con el miedo positivo. Me refiero yo al miedo positivo como algo de forma en la que yo actúo en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia del COVID-19, situaciones de la que nos encontramos. Este miedo positivo nos ayuda a ser precavidos para no contagiarme, para llevar un nuevo estilo de vida, sí, para tener mis medidas de precaución. Pero ¿cómo se diferencia del miedo negativo? ¿Qué es ese miedo negativo que a mí me hace limitarme? Este miedo negativo hace referencia a la forma negativa, cabe recalcar, de la actuación de las personas, a cómo yo afronto un problema, porque ciertas personas de que, por ejemplo, no les gusta afrontar las situaciones
que se venga o que tenga, como recalcábamos, algún problema o malestar en la familia. Entonces, lo que hacemos es que es discutir, no llegar a soluciones, no saber qué herramientas o qué estrategias realizo yo para llegar a una solución en sí. Declaramos de que realmente el aumento del miedo puede ser inclusive no dejarme dormir por las noches, sentir pánico, llegar a no tener las medidas como hablábamos de decir, el que me importa. Este miedo negativo impide realmente nuestro diario vivir de manera objetiva, ya que es el tener esta emoción muchas de las veces nos limita a los objetivos que nosotros mismos nos proponemos ante nuestro diario vivir. Así es. Y sobre todo el miedo, ¿no? Yo creo que es un sentimiento normal. Creo que ninguno de nosotros deberíamos sentirnos mal al tener miedo, al sentir esa presión, tal vez, sobre todo en esta época, ¿no? En este tiempo de pandemia. El miedo es algo que creo que absolutamente todos hemos tenido, al menos en un momentito chiquito, y es algo normal. Somos seres humanos, tenemos emociones y es algo normal tener miedo, así que por favor, tampoco hay que reprimir ciertas emociones porque nos va a afectar inclusive aún más. Cuando nos referimos, por ejemplo, al miedo, ¿qué nomás nos puede ocasionar miedo? Bueno, ya habíamos mencionado obviamente la pandemia, la situación de estar siempre con todas las medidas de bioseguridad y, por ejemplo, puedo hablar personalmente que a veces uno está con tantas actividades que está por aquí, por ahí, realizando esto o aquello, y en algún momento dijimos, creo que no me puse alcohol, o creo que hice algo mal, no hice alguna medida de bioseguridad, y ya estoy teniendo miedo de que puedo contagiarme, de que ahora en 5 días, en 6 días, podré tener algún síntoma, y durante todos estos días estoy con ansiedad, con estrés, y obviamente yo creo que es una acumulación de todas las emociones en este tiempo de pandemia, pues estamos en el día a día, en el discurso, realizando todas nuestras actividades, las medidas de seguridad también. Y bueno, yo creo que es importante siempre recalcar que todas las emociones que nosotros estamos viviendo actualmente son normales, no debemos acomplejarnos. Si tenemos miedo, pues comentar ese miedo, tenemos tristeza, pues comentarlo también, y así nosotros también no quedarnos con todo ese sentido que puede irse reprimiendo día tras día, y pues inclusive puede tener consecuencias negativas ya en algún tiempo. ¿Qué podemos hablar acerca de este punto que me parece muy importante, el miedo que todos sentimos y vamos a sentir? Exacto. Es verdad, Carla, como lo comentas, es normal sentir miedo. Ninguna persona, si te dijera que sería anormal que no lo sientas, porque todo, no solo en base a la pandemia que estamos pasando, sino que el miedo obviamente es, por ejemplo, incluso nuestro propio miedo de ser inseguros, de a veces no tener la confianza en nosotros mismos, porque muchas de las veces tenemos miedo a conseguir nuestras propias metas, nuestros propios objetivos, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las veces siempre pensamos en los demás. Pensamos en cómo estará mi familia, cómo estará mi mamá, cómo estarán mis hermanos, cómo estarán mis amigos. ¿Sí? Siempre pensamos en el resto y nosotros que también somos importantes, que también tenemos valor, que también somos seres humanos, porque siempre nos ponemos en último plano, ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo de uno mismo, de las propias inseguridades, uno lo tiene que tomar como lo normal. Como tú decías, si yo lo reprimo, voy a inclusive a estar mal yo mismo. ¿Por qué? Porque no saco la emoción, ese sentimiento que está en mi interior. Y cuando uno comienza a reprimir, comienza a tener un malestar. Y obviamente su salud mental nuevamente se vuelve a afectar. ¿Sí? Y en base a lo que se comienza a afectar, uno comienza inclusive a lo físico, porque nuestra salud mental, nuestra mente, como comentábamos anteriormente, juega un papel importante en que a veces tenemos esos represores en el pecho, esos nuditos en la garganta, que a veces uno dice, ¿por qué se me da esto? Y no logramos identificar qué emoción estamos reprimiendo, cuál es el sentimiento que no está saliendo a la luz, a salir. Sí, nos limitamos mucho de las veces. Entonces, el reprimir y el tener ese miedo a decir, no, yo tengo que ser fuerte, porque muchas de las veces yo he escuchado y me han venido muchos casos, ¿no? De que dicen, no, es que, ¿sabe qué? Los hombres no lloran por lo general, ¿no? No, yo tengo que ser fuerte, yo soy la cabeza del hogar, yo me tengo que mantener fuerte cuando no es así.
un ser humano y tiene que también tener sentimientos. No somos como rocas o como una pared que no vamos a sentir. Sí, hay momentos que nos vamos a quebrar, que vamos a llorar, pero de eso se trata la vida, de cómo nosotros sabemos afrontar cualquier situación y saberla sobrellevar, ¿sí? Inclusive también otro punto que es muy importante y creo que para mí es una cosa importante del estrés. El estrés que todo el mundo también lo tiene, ¿no? Y está arraigado de este miedo. El estrés dentro del ser humano que experimenta es como una sobrecarga. El estrés viene a ser negativo cuando comienza a influir mucho en el bienestar de la forma psicológica personal. El estrés puede causar muchas sintomatologías, tanto como físicos, como psicológicos e inclusive emocionales. Muchas de los afectados, por ejemplo, con el estrés, pueden ser como dichosos dolores de cabeza. A veces uno dice, de la nada me viene y me duele la cabeza. No, no es de la nada. Uno comienza a pensar tanto en toda la situación que está pasando, en que tengo que pagar las cuentas, en que tengo que hacer esto, tengo que pagarle la universidad a mi hijo, tengo que ver de dónde saco para la comida, para la alimentación. Entonces los dolores de cabeza tienen una razón. Hay que saberlos nada más identificar. El más común del dolor de cabeza es la tensión, ¿sí? A que nos lleva. Inclusive por este importante del estrés, el cansancio constante y prolongado, porque estar pensando en tantas cosas no me lleva absolutamente a realizar nada, sino más bien me estanco y me quedo ahí. Yo sé que el tiempo, como sabemos, Carla, no espera, el tiempo sigue adelante y el tiempo no te va a decir, ven, sigue conmigo, no. Nosotros mismos tenemos que ir con el tiempo y muchas de las personas, muchas de las veces las personas se estancan y se quedan ahí sin solución alguna. Y este estrés y este miedo vuelven a unirse nuevamente. La persona se agota, se siente mal, y comienza con pensamientos inclusive, vamos a un poco al extremo, ¿no? De pensamientos suicidas, porque muchas de las veces uno que busca la forma rápida de decir, no, mejor es yo no estar aquí y así se va todo. Muchas de las veces yo siempre le llamo como, eso es una cobardía, porque podemos afrontar muchas situaciones por más duras que se vengan, y muchas de las personas no sabemos cómo sobrellevar, y obviamente es cuando uno dice, no, necesito ayuda. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo hoy en día tienen una sobrecarga en sus hombros que la están padeciendo. Yo, como sé decir, es una mochila que nosotros mismos la cargamos. Y muchas de las veces yo creo que es importante que si ustedes que nos están viendo sepan que la psicología, o como sabemos, es muy importante para nosotros sacar lo que tenemos dentro, para que alguien nos guíe en nuestro camino. ¿Sí? Nosotros, profesionales dentro de lo que es la psicología clínica, ¿no? Ayudamos a guiarlos, ¿sí? No es que decidimos nosotros, como muchas de las veces me decir, pero doctora, dígame usted qué decisión tomo, cuando no es así, ¿no? Nosotros decimos, mira, si tú tomas esta decisión, va a haber tales consecuencias. Si tomas la otra decisión, van a haber estas consecuencias. Sabrás tú qué decisión vas a tomar, ¿sí? Pero siempre y cuando sepas no limitarte, sino más bien sacar todo lo que realmente te está pasando, ¿sí? Inclusive este estrés, a menudo la gente se topa con situaciones que requieren de una mayor inversión de energía para poder resolver cualquier problemática que tenga que afrontar. Pero hay que sobrepasar ese límite de que no voy a dar todo de mí, sino también aprender a quedarme también como no agotado, sino dentro de ese cansancio, tomar buenas decisiones, saber qué decisión voy a tomar y si es la correcta. Como yo siempre digo, pensar mucho dos veces lo que yo voy a realizar, porque uno a veces con cabeza caliente, cuando se está irático, molesto o enojado, no piensa ni lo que va a actuar ni lo que va a decir. Puede herir a la otra persona sin intención, pero ya lo realicé. A veces uno pide perdón, pide disculpas cuando ya realmente el daño ya está hecho. Entonces tenemos que ser muy conscientes ante limitarnos cuando vamos a actuar en base a las emociones, ¿sí? Porque como yo te vuelvo y te recalco, Carla, las emociones son un punto primordial aquí, porque, por ejemplo, ahora yo puedo sentirme alegre, muy bien, pero después de una hora me puede venir una mala noticia y me siento triste. Entonces, de lo que yo estaba alegre, me voy a poner a un nivel más bajo. Entonces, nosotros tenemos que siempre saber cómo controlamos nuestras emociones, saber identificarlas, a qué me conlleva mi emoción y a qué conducta también me va a conllevar esta propia emoción.
Así es. Y bueno, mencionando una vez más lo que decías, pues acerca del estrés y el agotamiento, creo que en cuanto a al agotamiento, todos estamos cargando ciertas situaciones, pérdidas familiares, pérdidas de amistades, personas enfermas que conocemos, que han fallecido. Pues, obviamente, todas esas emociones también nos pueden traer la angustia, el estrés. El estrés no solamente conlleva el hecho de que me duele la espalda, estoy estresado. El estrés nos puede afectar de distintas formas en cuanto a problemas, por ejemplo, estomacales, dolores de cabeza, dolores musculares, mala alimentación, no tener hambre. Y bueno, el estrés no solamente es me duele el cuello, me duele la espalda, sino afronta más situaciones, más emociones y sobre todo también ese estrés y ese agotamiento inclusive hace que no descansemos bien, que no tengamos una buena rutina de sueño, un buen hábito de dormir las horas correctas y obviamente si no descansamos bien, vamos a levantarnos con tristeza, otros tal vez se levantarán con ira, de mal humor y esas son algunas consecuencias que creo que todos estamos teniendo, no tener un buen hábito del sueño, las horas correctas, alrededor de 8 horas como mínimo en los adultos, de descansar, de dormir, de que nuestro cerebro se relaje, de olvidarnos un ratito de toda esta situación. Inclusive, otra de las consecuencias son las pesadillas también en cuanto a no tener una buena calidad de sueño. Y toda esta angustia también nos traen diferentes emociones, ¿no? Yo creo que todo se engloba en las emociones. Hay muchísimas emociones que tenemos diariamente. Como tú decías, en este momento estoy bien, estoy feliz, estoy conversando, estoy todo muy bien, pero después de unos minutos, después que terminamos esta transmisión, puede pasar otra cosa. O sea, así es la vida y de eso se trata también. Y nosotros creo que deberíamos aprender a sobrellevar todos estos temas. Y también me parece algo importante de lo que mencionabas y quisiera repetir acerca de la ayuda psicológica, ¿no? El hecho de que me voy al psicólogo no significa que me van a resolver todos los problemas de mi vida. Entonces, también quisiera que recordemos este punto, que si necesitamos ayuda, pedirla. No dejemos que no nos hundamos solos. Somos seres humanos, todos somos solidarios y obviamente va a haber una persona de confianza, ¿no? Comentar a esa persona de confianza y esa también aconsejar de la mejor manera, como que necesitas ayuda, necesitas apoyo y pues, no sé, te recomiendo a este psicólogo o la psicóloga, pues es importante siempre tener esa salud mental, ¿no? Yo recuerdo haber visto alguna vez una imagen que decía, ir al psicólogo es como ir a spa, relajarse, sentirse libre, evitar esa tensión. Cuando vamos a darnos un mensaje, pues nos sentimos más relajados. Cuando vamos a una piscina, sentimos ese flotar, ¿no? Y obviamente es una de las razones por las que debemos ir al psicólogo. Y yo espero que día tras día, pues, se vaya haciendo normal, ¿no? Se vaya normalizando, porque todavía hay muchos estigmas en cuanto a la psicología, que el hecho de que sí, no me voy al psicólogo porque típica la palabra, estoy loco, cosas así. Pero yo creo que poco a poco y en este siglo XXI, y sobre todo con las nuevas generaciones, también creo que ya se está dejando relucir todos los beneficios. Y inclusive todos necesitaríamos al menos una vez ir al psicólogo y expresar, y a veces usted va a sentir, inclusive, como decías tú también, esa mochila que llevamos, pues al menos por un rato descansar y tratar de resolver uno mismo, no la persona, no el psicólogo, la psicóloga, sino uno mismo, tratar de llevar ese camino correcto que tal vez nos está dando más dificultades y pues obviamente nadie es perfecto y todos necesitamos ayuda en algún momento y pues les recomendamos también que usted se quite este estigma, se quite ese tabú, ese mito y pues pueda visitar a un psicólogo también si es que lo necesita. Sí, justamente lo hago mención porque es verdad, muchas de las veces uno dice, y es la típica frase, ¿no? El psicólogo es para locos. Yo no estoy loca porque tengo que ir al psicólogo. Y muchas de las veces es muy importante ir al psicólogo porque te ayuda a relajarte, como tú mismo dices, te ayuda
a esa tensión, ese estrés o esa sobrecarga que estamos llevando todas las personas, ¿sí? A liberarnos. Yo creo que la palabra correcta yo creo que sería la liberación personal que puede tener el ser humano. Es la liberación más sana, ¿sí? Porque uno inclusive puede tener ciertos pensamientos, ciertas ideas que nos tienen confundidos y el profesional dentro de la psicología obviamente nos va a ayudar a abrir esas nuevas puertas y a tener una nueva perspectiva muy diferente, porque qué más que un profesional nos pueda orientar. Como yo siempre digo, no es que el profesional te va a tomar la decisión o va a decir, no, eso tienes que hacer y listo, no. Es la propia persona que toma la decisión, pero nada más, ¿qué pasa como nosotros, y yo me voy ahí, que el profesional en psicología lo único que hacemos nosotros es orientar hacia el camino que tú puedes mejorar, qué situación puedes afrontar, cuáles son las estrategias que nosotros te podemos brindar y tú las vas a utilizar de la mejor manera para sobrellevar y saberlas actuar, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito que hago un llamado a que todas las personas realmente, como tú decías, vayan al psicólogo, realmente vean que el profesional, a liberarse, a decir lo que les está pasando, los problemas personales, acudan realmente eh, a ya no estar como decir, estar como en una conchita y estarnos cerrando, sino más bien abrirnos y liberarnos de esa mochilita que tenemos, que la estamos sobrellevando y la seguimos cargando de más problemas, de más situaciones y no nos dejamos llevar, sino más bien la cargamos con mucho más peso y nuestra salud mental nuevamente se vuelve afectada. Y si nuestra salud mental, vuelvo y repito, se encuentra afectada, nuestra salud física también. O sea, nuestra salud engloba todo. No solo es que porque me corté aquí significa que ya cojo y me pongo una curita y listo, se acabó, no. Sino nuestra mente también juega un papel importante porque es ahí cuando nosotros vamos a tomar cualquier decisión, nuestros pensamientos, nuestras emociones y como tú decías, sí, ahora puedo estar aquí muy bien, feliz con ustedes nuevamente, pero más adelante, en una hora, en 5 horas, me dan una noticia o pasó algo, me comienzo a irritar. Es normal que me enoje, es normal que me irrite, es normal que me sienta triste, pero cuando se vuelve anormal, se vuelve anormal cuando ya comienzo a perder mi tiempo, porque yo creo que a veces nuestras emociones no hablan por sí mismas. Uno puede sentirse triste y yo siempre digo, ¿cuántas horas te vas a sentir triste? ¿Cuántas horas te vas a sentir molesto? Porque puede en un día haber perdido todo. Por ejemplo, hoy me dieron una mala noticia y me siento triste, me siento fatal, muy bien, está bien, ya lloré, ya grité, ya me desahogué, pero ahora me hago la pregunta, ¿hasta qué momento o hasta qué voy a hacer que dure esa emoción? Porque la emoción se comienza a convertir en un sentimiento y el sentimiento se comienza a ser duradero y, y va a durar lo que uno quiera que dure. Por ejemplo, si hoy me terminó mi pareja, si hoy peleé con mi mamá, si hoy discutí con mi hermano y me siento enojado, ¿hasta qué tiempo voy a hacer que esa emoción la haga un sentimiento y sea duradero? Porque, como yo decía, el tiempo no te va a esperar. El día pude haber hecho muchas cosas, pero en base a la emoción y el sentimiento que yo mismo lo reprimí y me puse en tono de seguir que me siga afectando y no traspasarlo, sino no afrontarlo, sino seguir con esa emoción y seguir que mi vida en ese momento me esté forjando a malestares, siga pensando en que, ay, me molesté, nadie me quiere. Y son típicos pensamientos que es, nadie me valora, me siento solo, me siento vacío, cuando tu familia está apoyándote, pero por A o B motivo existió alguna dificultad o alguna problemática. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces ahí es donde juegan nuestros pensamientos, nuestra conducta y nuestras emociones, que son las tres que van a cuantificar en lo que yo vaya a realizar más adelante. Así es, y creo que con ya las típicas frases que acabas de mencionar, de que nadie me quiere, estoy solo, nadie me apoya, ella viene otro problema más grande, ¿no? La depresión, viene este problema que muchos de nosotros tal vez en algún momento lo pensamos, conocemos al menos a una persona que ya ha pasado por ese momento, porque ya se está volviendo algo habitual, podríamos decirlo así, en cuanto a la depresión, pero hay muchas personas que piensan que ellas mismas pueden llevar ese tema, ¿no? Y no sé, la depresión se podría llevar solo o ya necesita apoyo psicológico.
Bueno, realmente la depresión no se la puede sobrellevar sola porque viene cargado de muchas situaciones. Por ejemplo, para llegar a una depresión, obviamente que existen tres fases. La depresión eh, grave, moderada y media, ¿no? Entonces, imagínate para llegar a la grave, ¿qué tanto tuvo que pasar por etapas? ¿Sí? Siempre existe la etapa. ¿Cómo comienza esta depresión? Comienza con tristeza, de la tristeza esta emoción pasa a ser melancolía, de la melancolía comienza la pérdida de interés, ¿no? Ya comienza, por ejemplo, yo siempre digo las cuatro esferas importantes en nuestra vida, que son la personal, que es lo más importante, la familiar, la educacional y la social. Esas cuatro esferas, cuando se ven afectadas, es porque está pasando algo muy grave dentro internamente de la persona. La emoción de la tristeza, es decir, que no va a desaparecer, sino uno comienza ya a sentirse mal, todo el tiempo, inclusive a sentirse, a llorar a veces por situaciones que insignificativas, se podría decir. Y comienza esto no solo con tristeza, sino con también irritabilidad, porque a veces uno dice, ¿por qué me siento así? Estoy tan triste, me siento mal, comienza a estar enojado con uno mismo, a decir, ya no quiero sentirme así, pero no saber qué hacer para dejar de sentir eso. Entonces muchas de las veces uno dice, no, ya se me va a pasar, no, y lo dejamos sobrellevar, prolongar a mucho más tiempo para que esto se vuelva más grave. Y no, obviamente la depresión no es un juego, no es un chiste, y hoy en la actualidad se está viendo muchos casos de depresión que se está dando mediante la pandemia que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Todo el mundo se resigna, pero la realidad es así, es que vamos a estar agobiados. El clima es, o sea, esta situación es agobiante, es cargante. Te quedas como angustiado de ver tantas situaciones que están pasando. Y no solo es la pandemia, sino también todo lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Nos va a traer muchos pensamientos, inclusive la depresión. Comienzan con la tristeza, con la melancolía y vienen los pensamientos. ¿Y qué pensamientos te van a llegar? No van a ser pensamientos bonitos ni positivos, sino van a ser pensamientos de pesimistas, de pensamientos sobre desvalorizarte nuevamente, vuelvo y repito, nuestra autoestima. Si nuestra autoestima estaba baja, imagínate con la depresión, va a ser mucho más baja, te vas a volver a desvalorizar más. Inclusive, yo siempre digo que nosotros somos los peores jueces y críticos de uno mismo, porque uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Cambia esto, mejora esto, pero ¿y tú? ¿Por qué no te miras al espejo a ti mismo y dices, no, tú vas a mejorar esto? Sabes que esto te está afectando, el estar de esta manera o actuar de esta forma o hablar de esta manera te está afectando, te está alejando de las personas, pero siempre nos vemos en segundo plano y la depresión cuando se comienza a sobrellevarse con un profesional tiene cura, sí, pero hay que saber con qué profesionales también nos vamos, porque muchas veces las personas se sienten engañadas de que no, de que tu amiguito te está diciendo que sí, que estés, que levanta los ánimos y está muy bien, pero la depresión es un chiste de no buscar ayuda profesional. Cuando uno comienza ya a sentir esta sintomatología de tristeza, de desánimo, de tus actividades ya no realizarlas con la energía que la realizabas antes y ya te está dando alertas, ¿sí? De que busques ayuda, de que con tu salud mental, tu salud está en juego, ¿sí? Entonces, como te vuelvo y repito, la depresión no es un chiste. Sí, si alguna de las personas aquí que nos está viendo, nos está escuchando, tiene alguna sintomatología de la que estoy mencionando, realmente busquen ayuda. Eh, encantados de poder ayudar a los profesionales. Yo creo que el hablar de esto es muy importante porque la depresión va a abarcar a muchas situaciones, inclusive los pensamientos suicidas que van a haber. Y es así, Carla, porque los pensamientos suicidas, es decir, ya no puedo más con esta tristeza, ya no puedo más con este vacío, con este malestar que estoy sintiendo, mi cabeza comienza a explotar, mis conductas ya no son las mismas, y como tú decías, la poca alimentación, ya no querer comer, inclusive se alimenta uno del vacío, se alimenta de la tristeza, se alimenta de la irritabilidad, y todas estas emociones van a abarcar para que tu depresión comience a prolongarse a ser más fuerte, ¿sí? A que ya no la puedas sobrellevar, y es una carga enorme, y realmente que las personas que han tenido depresión van a llegar a entender de que inclusive el profesional en psicología te puede ayudar con terapias que son cambios de pensamiento. La terapia cognitiva conductual ayuda mucho a lo que es la depresión, pero cuando ya se enfatiza y se comienza a regular
el psicólogo y el psiquiatra son las dos personas, los profesionales que nos van a ayudar a esta situación. En definitiva, es importante que entendamos que lo que nosotros sentimos, nuestro cuerpo, nuestra mente, es importante. Si realmente sentimos que nos estamos más que tristes, yo creo que estar en un estado de shock, ¿sí? Un estado de no saber qué hacer y no saber sobrellevar ciertas cargas personales. Entonces, hablando de esto, es muy bien hacer una liberación personal y sentarte a pensar qué me está pasando realmente, sentarnos a pensar y decir, identificar qué emociones estoy sobrellevando, con qué intensidad mi emoción estoy actuando, qué está pasando conmigo. Si yo estoy perdiendo esa chispa de esperanza, de luz, de la persona que soy yo, ¿por qué estoy cambiando tanto? ¿Qué está pasando conmigo? Esa es la pregunta más importante que deberíamos realmente realizarnos hoy en día. Sí, es importante que escuchemos los consejos de los profesionales, ¿no? Y por eso hemos realizado nosotros también este espacio, sobre todo enfatizándonos sobre las distintas emociones, sentimientos en cuanto a la salud en general también. Y por eso hemos hecho este espacio en donde lo hemos llamado salud integral en tiempos de coronavirus, porque como lo dijo Brigitte también hace un momento, la salud engloba absolutamente todo. El hecho de que no me duela el estómago, por ejemplo, pero si yo estoy mal, si me siento triste, ya no estoy bien, ya no estoy bien, ya no tengo una salud integral, ya me falta algo. ¿Por qué estoy así? Y yo creo que sí deberíamos sentarnos un ratito nosotros y pensar, ¿estamos bien? ¿Estoy bien? ¿Me siento bien con lo que estoy haciendo? Responder preguntas que básicas, ¿no? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Me gusta levantarme temprano para ir a mi trabajo? ¿O me gusta levantarme e irme a mi clase virtual, pero estoy feliz? Así es virtual, estoy feliz porque estoy aprendiendo lo que me gusta. Me siento bien conmigo misma. Y yo creo que esos son uno de los problemas principales, ¿no? En cuanto nos lleva también a la depresión o a estas ciertas emociones, no sentirse bien conmigo, con nosotros mismos, ¿no? Como que a mí no me gusta esta parte de mi cuerpo o no me gusta mi personalidad, yo quiero cambiar eso. Y yo creo que todo eso se ha hecho un poquito más profundo en esta pandemia, ¿no? El hecho de ya no tener una vida social activa, de pensar el por qué no tengo esta situación o por qué estoy pensando esto o cuando tal vez estoy realizando alguna actividad y digo, no, ya no doy más, no doy más y necesito irme a dormir. Eso es una también creo que de los síntomas que podemos nosotros enfocarnos y decir, algo me está pasando, ya no quiero hacer nada, no quiero comer, ni siquiera quiero hablar por plataformas digitales con mis amigos, pues recordemos que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas acciones que nosotros realizamos diariamente, sí deberíamos pensar, ¿por qué estoy actuando así? Y pues obviamente si es que lo necesito, pedir ayuda. Yo sí quisiera recalcar, pedir ayuda es algo normal. Por favor, no nos quedemos callados, comentemos la situación que hemos estado pasando. Hasta el momento ha habido muchísimos casos de suicidios, casos de intento de suicidio, depresión. Su papá o su mamá le puede decir, algo está pasando, ¿no? Tal vez sí, es que está ahí en sus clases o está estresado, pero a veces ya va más del estrés. Yo creo que ciertas situaciones a veces los papitos es como que no quieren, o sea, no están visiblemente ellos especializados como para decir, sí, necesitas ayuda psicológica. Y una vez más creo que volvemos a la estigmatización que tiene esta profesión y pues yo sí quiero hacer énfasis a ese llamado, a esa acción de cada uno de nosotros, respondernos nuestras principales preguntas para saber si estamos bien y si es que tenemos una salud integral en tiempos de pandemia. Sí, y vuelvo y repito a todas las personas que obviamente nos están viendo el día de hoy, recalcando que nuestra salud mental es muy importante. Yo sé que a veces uno dice, no, que me duele esto, que me voy al doctor. Yo sé, sí, el doctor te puede ver lo físico, pero el interno te ayuda el profesional en psicología. Realmente la represión, realmente la desautovalorización, sí, no es la autoestima que también juega papeles importantes.
si algunos síntomas que ya mencioné creen ustedes tener, realmente busquen ayuda profesional, busquen realmente, no es como de chiste, porque abarca mucho, abarca nuestra salud psicológica, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras emociones, abarcan todo nuestro diario vivir, ¿sí? En definitiva es muy importante tener nuestro cuerpo y mente sanos. Si no están sanos, realmente no vamos a estar bien nosotros mismos. Y créanme que ni las personas que estén al lado de nosotros van a sentirse también mal, van a tener ese malestar. Porque si mi papá lo veo que está de otra manera, actuando de otra forma, ¿qué está pasando? Hay siempre que saber identificar ciertas sintomatologías que ya a veces no solo nuestro cuerpo nos llama, sino nuestra mente. Nuestra mente también nos dice muchas cosas para poder sobrellevar ciertas situaciones. Y obviamente, encantada de volver a recalcar que la salud mental es, ya no lo veamos como que la psicología realmente es para las personas que están locas, que ya tienen trastornos mentales, cuando no es así. Como yo vuelvo y repito, la liberación emocional, la liberación personal es importante para poder satisfacerse con uno mismo. Porque yo creo que la persona más importante aquí, Carla, siempre es uno, ¿sí? La persona más importante que llena a las demás personas es uno mismo. Y nosotros, yo siempre llamo como que somos un diamante que nos falta pulirnos y solo esperamos que a veces las otras personas vean las cosas positivas. Nosotros a veces siempre vemos las cosas negativas y bueno, imagínate que como tú decías, el, el hijo puede estar estresado por ciertas situaciones, pero uno no sabe más allá de la situación real que está pasando. Yo puedo estar estresado porque tengo deberes, porque tengo que realizar una investigación, sí, pero uno mentalmente e internamente hay algo más allá, sí, pero ya estamos dando ciertos estigmas, ya estamos dando ciertas sintomatologías que los papás deberían darse cuenta a veces de que con quién estoy hablando, qué estoy haciendo, porque el número de suicidios está abarcando a un casi, podemos decir, un 99% dentro de la población mundial. Sí, es un número muy grande. ¿Sí? Los pensamientos suicidas ante la depresión y no solo que conlleva, como yo te comentaba, muchas etapas para llegar a eso, ¿sí? La pérdida de los seres humanos, la pérdida de nuestros familiares nos hacen tener tristeza, dolor, es normal, pero cuando ya se prolonga mucho más, comienza a nuestro diario vivir, a ser ya dificultoso y a haber mucho más malestar de lo normal, ¿sí? Entonces ya hay algún problema ahí, ¿sí? De que ya mis ánimos no son los de antes, mi persona ya no es la que antes, la que sonreía, la que pasaba divertida, la que se sentía bien consigo mismo, o si me gustaba cantar o hacer karaoke, por ejemplo, ya no lo hago con la misma energía, ya no le enfatizo con lo mismo que hacía antes. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, vuelvo y repito, hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo, buscar un profesional y que no, que obviamente aquí también tienen uno. Así es. Y bueno, para ir finalizando también este tema no importante, tal vez algunas recomendaciones que nos puedas dar en esta tarde para ir ya cerrando nuestro programa. Claro, bueno, abarcamos todo lo que son las conductas, ¿no? Haciendo como un énfasis en todo lo que abarcábamos de la tristeza, de todas las emociones y de que cuando comenzamos a sentir cierta sintomatología, por ejemplo, nuestra tristeza se comienza a prolongar, comenzamos a perder energía, comenzamos a agotarnos, ¿sí? Saber qué es que está pasando conmigo, comenzar a identificar aquellas emociones. Por ejemplo, si tengo tristeza, ¿por qué tengo esta tristeza? ¿Cuál es la razón que yo esté con este sentimiento, con esta emoción? ¿Sí? Saber identificar cuál es la intensidad que se está prolongando del 1 al 10. ¿Es 1 siendo menor, 5? ¿Por qué tengo un 5? ¿Cuánto es mi intensidad? Si es un 10, ¿cuál es la razón real? Porque muchas de las veces nosotros decimos, sí, ¿sabe? Me siento triste, pero no sé por qué. No, siempre hay un porqué. Siempre saber identificar qué está complicándose o qué está pasando a nivel personal. Por tanto, es importante que nos sepamos analizar hacia uno mismo cuando creamos que algo está mal, a nivel tanto emocional como físico, que no nos está yendo bien. Puede que no sea más algo pasajero que también puede prolongarse una necesidad de ayuda. Así que tenemos que prestar mucha atención
a cómo nos sentimos, a cómo nos vemos y qué está pasando a nivel emocional, conductual y también cognitivo. Así es. Bueno, estas fueron las recomendaciones de nuestra invitada, Brigitte Guayanay, ella es psicóloga clínica. También si nos puedes comentar dónde podemos encontrar algunos contactos, datos para que puedan también comentar nuestros queridos oyentes y también las que nos están viendo a través de Facebook Live. Claro, obviamente soy psicóloga clínica, un gusto poderlos atender nuevamente y muchas gracias, Carla, por haberme invitado, un placer nuevamente de encontrarme aquí y poderles ayudar con conocimientos acerca de todas estas situaciones. Me pueden contactar al número 0999-007522 para realizar una cita previa, ya que yo estoy realizando terapias a nivel individual, sí, de pareja, sí, cualquier situación que ustedes tengan inconveniente con todo lo que hemos hablado hoy en día, si tienen cierta sintomatología, pueden contar con mi ayuda psicológica, con mi ayuda profesional, sí. Entonces, buscarme en Facebook, tengo una página como Brigitte Guayanay, psicóloga clínica, y vuelvo y repito, mi número de teléfono es 0999-007522. Un gusto haberles podido estar en este programa y poder, con la satisfacción de adquirir nuevos conocimientos hacia ustedes. Así es. Todos los datos que los acabo de mencionar los vamos a dejar en un comentario también para que la puedan seguir a través de su página en Facebook y también puedan compartir los conocimientos y más bien nosotros aprender también de tus conocimientos a través de la página en Facebook. Así estamos terminando esta emisión de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por nuevamente el programa estar aquí. Muchas gracias por dejarles adquirir un poquito de conocimiento hacia ustedes. Y como repito, la salud mental no es un juego, por favor. Si ustedes en base a todo lo que han escuchado realmente necesitan ayuda, les invito realmente a ponernos un poquito, a ser un poco más conscientes ante toda esta situación que estamos hoy pasando. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos terminando Salud Integral en tiempos de coronavirus. Nos vemos el día miércoles de la próxima semana con un nuevo tema a partir de las 5 de la tarde. Ya estaremos informándoles a través de redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga acerca del tema que hablamos en este momento, nos puede dejar en los comentarios o también nos puede enviar un mensaje por interno, no hay ningún problema. Nosotros estamos pendientes de cualquier pregunta que usted tenga. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día miércoles y pues continúen con todas las medidas de bioseguridad y cuídense mucho. Soy Carla Arce y es un gusto haberles acompañado esta tarde en Salud Integral en tiempos de coronavirus. Hasta el próximo miércoles.